Las estructuras de selección o condicionales, recuerden que se armaban con la estructura if, y lo que hace es evaluar si se cumple una condición, una o más condiciones que puedo tener juntas, ¿no? Si se cumple la condición que está dentro del if, entonces ejecuto un conjunto de sentencias. Y recuerden, si las sentencias que tengo que ejecutar son más de una, siempre va entre llaves, llave que abre y llave que cierra. Estas estructuras simples también pueden estar anidadas. ¿Se acuerdan? Puedo tener más de uno de acuerdo a las condiciones que se deban cumplir. Yo puedo evaluar si se cumple esta condición, ejecuto un grupo de sentencias. Si no, si se cumple otra condición, ejecuto otro grupo de sentencias, y si no, otro. Y fíjense que de esta forma tenemos dos sentencias if que están una anidada dentro de la otra. No son dos sentencias por separado, ¿sí? Porque si se evalúa la primera condición y es verdadera, entonces el resto no se hace nada. Si fuera falsa la primera condición, vengo al else. Dentro del else tengo una nueva estructura if y evalúo la siguiente estructura. Así que están anidadas. La otra estructura de selección es múltiple, el switch, que acá evaluábamos una expresión, o evaluar, mejor dicho, el valor de una variable. Hola Jessica, ¿cómo estás? Evaluamos el valor de una variable y de acuerdo al valor que tiene, yo puedo decir si el valor que toma es 1, 2 o 3, bueno, de acuerdo al valor que tome, al caso que sea, pongo o ejecuto un grupo de sentencias y después pongo esta instrucción, el break, que lo que hace es, si se cumplió en la primera condición, entonces break y salgo de la estructura. Porque si tuviera 10 opciones, tendría que estar evaluando una a una todas las opciones. Yo pongo el break para salir de la estructura cuando se cumpla la condición. Sí, puse grabar, ¿puse grabar? Sí, porque decía recording in progress, decía. Sí. Bien, lo que tiene esta estructura switch es, si yo evalúo una expresión, una variable, y no es ninguna de las opciones que tengo acá, tiene otra opción que es el default por defecto, qué sentencia o qué sentencias se ejecutarían, ¿no? No es obligatorio, tampoco es obligatorio el uso del break, pero bueno, es aconsejable porque si no, ya les digo, si tuviéramos 10 opciones y en la primera ya es verdadero, estaríamos evaluando las 10 y no tendría sentido porque ya por la primera es verdadera. Así que bueno, esta es muy útil. Recuerden la característica que tenía esta estructura. Solamente puedo evaluar variables que sean de tipo entero o de tipo carácter. No puedo evaluar variables que sean decimales o que sean, por ejemplo, cadenas de caracteres y demás. Solamente números enteros o caracteres. Bien, estas fueron las estructuras de selección o condicionales que aprendimos y después seguimos con las de repetición, que son las de la semana pasada, que teníamos algunas que pueden ser incondicionales y otras que son condicionales, porque para poder ejecutarse se debe cumplir una condición. En las estructuras que son incondicionales también se cumple una condición indirectamente, ¿no? Porque es la cantidad de veces que se va a repetir. Voy a tener una variable que va a controlar el ciclo y que se va a repetir hasta que llegue a un valor predeterminado. Pero es incondicional porque no tiene ninguna condición de corte, solamente sabemos que se va a ejecutar X cantidad de veces. En cambio, en las condicionales hay una condición, valga la redundancia, que se tiene que cumplir. Si se cumple esa condición, continúo en la estructura, y si no, salgo de la estructura. No sé la cantidad de veces que se puede ejecutar. Entonces, ¿cómo eran cada una? ¿Recuerdan el for? Teníamos 3 valores dentro del for. No sé si se alcanza a ver. Yo puse en color violetita, puse acá el punto y coma, y acá otro punto y coma, que serían los 3 valores que tenemos que tener dentro de la estructura. Siempre vamos a tener mínimamente una variable que es la que controla el ciclo. ¿Puedo tener más variables? Sí, pero sí voy a tener mínimamente la variable que va a controlar cuántas veces voy a ejecutar el ciclo. Eso sí lo tenemos que poner siempre.
Por eso acá yo puse variable de control, le asigno el valor inicial, ¿no? Generalmente arrancan desde 1 hasta la cantidad de veces que se repite, o puede arrancar en 0, depende de lo que estemos resolviendo. Después, la condición de iteración, o sea, qué condición se tiene que cumplir para que continúe dando vueltas en el ciclo. Esa condición siempre va a ser la misma, que es la cantidad de veces que se tiene que repetir. Entonces, yo voy a tener mi variable inicial que inicializa en 1, y si tengo que llegar al valor 10, voy a estar evaluando en esta condición de iteración. Si la variable supera el valor 10, dejo de ejecutar el ciclo, y si no, entro al ciclo y ejecuto el conjunto de acciones. Y la última parte del ciclo, este bloque de acá, el tercero, dice finalización, y lo que hacemos ahí es incrementar la variable de control, incrementar o decrementar, ¿no? Dependiendo si estamos recorriendo un ciclo de forma ascendente o de forma descendente, según lo que tengamos que resolver. Pero bueno, tener presente cómo se arma el ciclo for, ¿no? En qué momentos los utilizamos. Después tenemos el ciclo while, que lo que tiene es, evalúa una condición, una o más condiciones, ¿no? Puedo tener 2, 3 valores que evaluar acá dentro de la condición. Y de acuerdo, si ese valor o si el resultado de esa condición, de esa expresión, si es verdadero, entro al ciclo y ejecuto un conjunto de acciones. Siempre acordémonos las llavecitas, ¿eh? Cuando tengo más de una sentencia, más de una acción que se tiene que ejecutar cuando entro al ciclo, tengo que poner las llavecitas que abren y cierran. Si no, no es necesario. Así que bueno, este ciclo while, a diferencia del for, tiene una o más condiciones que se tienen que cumplir para que se ejecute, ¿no? Y el do while es muy similar. Lo que tenemos que tener presente es que primero se ejecuta el grupo de acciones que tenemos, el conjunto de sentencias, y una vez que las ejecuto, me pregunto, mientras se cumpla una condición, si es verdadero lo que tengo dentro del paréntesis, entonces vuelvo a dar una vuelta de ciclo y vuelvo acá a ejecutar las acciones. La diferencia entre los dos es lo que habíamos visto la semana pasada, ¿no? Que el do while, al menos la primera vez que entro al ciclo, se ejecuta, no pregunta nada. En cambio, en el while, siempre primero se pregunta si es verdadera o no la condición. Si es verdadera, entonces entro y ejecuto el grupo de acciones. Acá lo mismo, tendría que haber puesto las llavecitas, ¿no? Porque hay más de una acción representada acá, así que tendría que haber puesto llavecitas que abren y cierran. Después se los dejo corregido este. Y bueno, y ahora un ejercicio para repasar, si quieren lo empiezan a hacer y compartimos alguna solución. No recuerdo si lo habíamos visto este ejercicio, no sé si en pseudocódigo o si lo vimos con este grupo. Vamos a ver cómo lo podemos resolver. Dice, para cada uno de los empleados que trabajan en una empresa, se leen 3 datos que representan el nombre, el sueldo básico y la antigüedad. Esos son los 3 datos que tengo de entrada. Y se pide resolver, escribir el nombre y el sueldo a cobrar de cada empleado. Una vez que ingreso los datos, muestro el nombre que ingresó y cuál es el sueldo a cobrar. El sueldo a cobrar, ¿cómo lo voy a calcular? Si la antigüedad supera 10 años, el valor que me ingresó por pantalla, por teclado, si la antigüedad es mayor a 10 años, entonces calculo un 50% del sueldo. ¿Sí? Y ese sería el sueldo a cobrar. Y después además mostrar o calcular el monto total del que debe disponer la empresa para pagarle a cada una de las personas o a todos los empleados, ¿no? Con cuánta plata tiene que contar para pagar sueldos. ¿Se interpreta más o menos el enunciado? Sí, sí. ¿Les parece si nos tomamos, a ver, esperen, a ver qué hora es? Son y cuarto más o menos, nos tomamos 10 minutitos, 15, como para empezar a ver alguna solución, a ver cómo sale, y la compartimos, ¿sí? Bien. Bueno, lo que ustedes vayan armando, lo ponemos en el chat y yo lo subo acá al aula. Mientras voy viendo la asistencia.
Ay, perdón. Ahí está. Les anoto acá. Chicos, ahí en pantalla les puse para recordarles cuáles pueden ser las formas de leer y de mostrar las cadenas de caracteres. ¿Se acuerdan que habían dos formas? Después vamos a trabajar un poquito más con esto. Eso te iba a preguntar, yo le puse char, el nombre y entre paréntesis, entre corchetes, Bueno. la cantidad de caracteres. Ahí entonces ahora les escribo cómo es entonces, esto sería acá. Y a ver, pongo acá. Declaración. Tipo char, y por ejemplo, se llama nombre, y entre corchetes voy a poner la cantidad de caracteres que va a tener. Hasta ahora vamos a ver eso, después más adelante vemos lo otro. Profe, una consulta. ¿Cómo lo lee en Scan el porcentaje y qué letra sería ahí? La S, si usamos scanf, Digo en char. si fuera carácter sería, si yo lo que estoy leyendo es una letra, un carácter, es porcentaje C de carácter. Y lo que yo estoy leyendo ahora es una cadena de caracteres. Entonces es un string. Así que es porcentaje S, si utilizas el scanf. Gracias. No, por favor. El viernes vamos a comenzar a ver lo de cadenas, así. Quizás la semana que viene. Tengo que ver.
Voy a poner... Bueno, dejo de compartir acá un minutito, chicos. A ver. La guía con ejercicios de estructuras de repetición se las pasé. Me parece que me quedó a mí y no se las pasé a ustedes.
Se los voy a dar ahora. Chicos, esta guía de ejercicios de repetición ya se las di. Recuerdo haberles dado de estructuras de decisión condicionales, pero no recuerdo esta. Si no, se las subo ahora al aula. Son 5 ejercicios. Esa no. Bien, estructuras de repetición. Bueno, ahora se los comparto en el aula si lo tienen para ir practicando. Igual ahora seguimos con con el ejercicio este que estábamos viendo, ¿eh? Yo ahora ya la dejo, ya mismo. Profe, no sé qué apreté y Sí. solamente veo como para escribir, no veo todo el menú, digamos. Y si pones escape, estás viendo solamente dónde programar y no estás viendo el Sí, menú. sí, no veo nada, solo la pantalla donde programar. No sabe. Espera, ya te digo cuál es la función de pantalla completa o no. A ver qué número tenía. Si apretás F11, porque para ver pantalla completa es la tecla Shift y F11. Quizás para salir con el botoncito, con la tecla escape o con F11, quizás sale de pantalla completa. No, sigue igual. No sé qué apreté. Y si apretás la tecla de inicio de Windows, como para ver en la barra de tareas el code blocks y le pones botón derecho cerrar al programa, sería otra opción esa. ¿Pudiste ahí? ¿Pudiste cerrar? No. Sí, cerré, abrí, pero no, tampoco. No me deja ver nada. A ver, compartí pantalla, a ver qué es lo que estás viendo. Qué es lo que... Ahí te digo si puse para que compartan. Ahí, a ver, compartí pantalla. Ahí se ve. Sí, yo lo veo el menú de opciones. Lo que no estás viendo son las barras de tareas. Hacé clic donde dice View, la tercera opción del menú. Y ahí agregale, a ver donde dice Toolbars. Optimice Toolbars. Ahí tendrían que aparecer algunas, no sé por qué no se ven. No se ve. Bueno, a ver, volvé en la barra de menú, ahí en View. Pone F2. No, en View tiene que, de abajo donde puso recién, tiene que tildar todas. De donde dice, no. Esta, la que dice Code Blocks Default, fíjate. Yo, por ejemplo, tengo tildadas todas menos las dos primeras. A ver. Fíjate, Toolbars. Toolbars. Sí. Desde Browse Tracker tengo todas tildadas, hasta Bien. la última. Y hace un intento primero, pone View. Ahí está, ahí se le van despejando.
donde dice perspectiva, la de arriba. Arriba de Toolbars. Perspectivas. Default. Code blocks, default. Ahí está. Bien, y ahora, bueno, se agregaron algunas barras que capaz no usamos. Después podés sacar alguna de estas, las de abajo. Ahora, si te fijas, debes tener como Luis era que hablabas, ¿no? Ahora seguramente deben estar marcadas todas las otras que estaban en Manager. Sí, era yo. Bien. Bueno. Sí, gracias. Ahí estoy. Bueno, ¿y cómo van con la solución? ¿Encuentran una solución factible? ¿Ninguno dice nada? No, yo la tengo, pero no sé qué me pasa, que no me está leyendo el sueldo y... ¿Cómo es? Y Cuando a ver, pongo menos el nombre, me lee, o sea, y a me ver, lee el nombre nada más. ¿querés compartir y vamos viendo? Quizás es algo que le falte. Puede ser desastre. No, compartí tranquilo. ¿Cómo era? Compartir. Ah, acá, compartir El botoncito pantalla. verde, sí. ¿Estoy o qué? No, compartir. Ahí. Bien. Y a ver, entonces. Mira, yo le puse una constante, que no me acuerdo si era así, flow. Ajá. Le puse el plus, tendría que ser el 20%. Sí, sí. El tema del nombre, le puse char con 20 caracteres. Bien. Y después le puse variables flotantes. Sueldo, antigüedad y sueldo cobrado. Bien. Y todos los inicializaste con 0. 0, sí. Después cuando voy a print, le pongo, bueno, ingreso, nombre, antigüedad y sueldo. Ahí está bárbaro. Sí. Pero acá en el scan me mareé porque cuando quiero leer las tres, sí. Le pongo, bueno, esto. A ver si tengo Sacale un las error acá, comas. porque... Sí, pero le hice sin comas primero y no me lo leyó igual. Porque en realidad tendría que ser sin las comas y después está bien. Si Y quieres después, ponerle un bueno, le puse espacio nombre, entre comas. antigüedad, le pongo espacio si querés acá para que se vea mejor. Nombre, si lo estás leyendo con un scanf, sería porcentaje S, porque así es como que porcentaje C es para leer un carácter, una letra. Así que ponerle porcentaje S. Eso es ahí. Para que se lo voy a anotar porque yo le he puesto acá que era con C. Y como es una cadena, en el caso exclusivo de las cadenas, ya vamos a ver por qué, no lleva el ampersand cuando lees, solamente el nombre de la variable. Acá decís. Sí. Nosotros siempre les dije que, bueno, cuando estamos leyendo con scanf, con ampersand lo que hacemos es reservar espacio de memoria para la variable y demás. Pero bueno, en el caso de las cadenas es un caso particular. Si yo acá ahí le quiero poner string en vez de char, tengo que tener otra librería. La STLib, no la ST... No, así como está bien. Podés agregar la librería para cadenas por si usás alguna función de cadenas, que es string.h. Sería otro include, y entre piquitos pones el string.h. Por si usás alguna función de cadena, ¿no? Específica de cadena. Che, pero tendría que funcionar esto, ¿eh? Bueno, y después voy a if, le pongo la antigüedad, se menor a 10, print f, su sueldo y nombre es, acá, bueno, sueldo con F, acá le puse nombre con C. Y sería con S. Nombre, como es una cadena, va con S. Y después acá el else, sueldo cobrado, bueno, sueldo por el plus, más el sueldo. Y bueno, acá le puse su sueldo y el nombre y bueno. Y también la S para el nombre. Y a ver, probá. Acá, si hago espacio o le doy enter. Porque yo como estoy haciendo con espacio. Porque si le doy enter. Está bien. Y su básico, no sé. Sí, cualquier valor como para probar. Ahí me lo yo.
Pero Sí, ¿por qué no te sé qué pagó dijo. con aumento? Los que superan 10 años de Porque antigüedad. no le puse. Pará, le puse que era menor. Y acá me le da como igual el else. Tendría que Ajá, ser menor igual. Acá. exacto. En realidad, a los 10 años ya te cobra, me 10 parece. años y un día, bueno, Las vacaciones ya está, ya son 28 está días. bien, está bien. Bueno, bien. ¿Para qué era de siempre me veo el decimal? El decimal, Para que escriba con un formato que se acá vean era punto solamente dos 2, decimales. ¿no? Sí, el punto que indica después de la coma, quiero ver solamente dos decimales. ¿Por ¿Por qué qué no no me se veo ve? yo? Porque no le puse en el primer if, Bien, acá. bien. Ahí debería tomar. Pero igual, tendría que haber salido. Puse 5. Ahí está. Perfecto. Fíjate si probás de poner tu nombre completo, así vemos de paso, practicamos la otra Bueno, función. ¿es con espacio o todo junto? Sí, sí, con espacio, tu nombre completo. Y le puse enter y no me sale. Che. Claro. En ese Eso me caso, pasaba, yo le daba espacio claro, y para no me lo cargar leía. una variable, para cargar la otra, hacías así. Sí, Bien, ahí no me deja, tendría que ir todo, digamos, claro. o guión Cuando bajo, trabajamos con nombres o con direcciones y demás, que uno sabe que lo que tiene escrito es más de una palabra, o le en pongo vez más de acá. sí, o podés ponerle más ahí, pero pasa esto, scanf te lee hasta el primer espacio que escribís. Ujú. Eso recuérdenlo, porque ahora, bueno, estamos probando y demás, ¿no? Pero cuando tengamos que leer una cadena de caracteres que es más grande, o que es un texto largo, una oración, lo que sea, que tenemos que evaluar, en lugar de utilizar el scanf, utilizamos el gets o el puts para imprimir. Después lo probamos. Pero bueno, así como está, va. Bien la definición de constantes. Subí un poquito para que se vean las primeras líneas. Otra forma de definirlo es acá, a ver si puedo ponerlo, antes de que se corte esto. Bueno, capaz que se corta en cualquier momento y volvemos a entrar. Anotar. Otra forma de definir las constantes, ya así implícitamente, nosotros ponemos un define y ponemos el nombre de la constante, en este caso era plus, que le habías puesto vos, y el valor que va a tomar, 0.2. ¿Sí? Es una forma diferente de definir las constantes. Implícitamente toma, si ingresó un valor que tiene coma, sabe que ese valor va a ser un float. Si es un entero lo mismo, si es una cadena lo mismo, lo toma por defecto. Y bueno, y si no, está bien como vos lo hiciste acá, que definís con esta palabra reservada, con la palabra const, el tipo de dato, nombre de la variable y qué valor va a tener. De cualquiera de las dos formas va bien. Bueno, bien. ¿Y los otros compañeros hicieron algo parecido? ¿Cómo les fue? Acá lo único que tuvimos que corregir fue el scanf, sacar las comas y pusimos correctamente el formato de lectura para una variable que es cadena, ¿no? Quizás por eso no podías terminar de cargar los datos también, Armán. Y bueno, el resto del equipo no sé cómo van, si quieren compartir, así vemos de corregir si hay algo para corregir. Chan, ninguno dice nada. Yo, profe, después hice el de menú, viste, El de el filtro Uruguay, la y calculadora, el de la calculadora también, lo había hecho sí, la que otra ese lo vez. mandaste. Sí, Bien. ¿Querés compartirlo? no recuerdo si te mandé el de menú.
A ver, parece que sí. bueno, ahí me fijo. Pero pero compartilo ahora. Si se corta, volvemos a entrar, no hay drama. Porque se corta en cualquier minutito, ya es el último minuto este. Perdimos la calculadora. Ay. ¿Cuál era el de la calculadora? Este, ¿no? Era el de que decía... Sí, que vos tenías que leer 2 números.